Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro quinto episodio de nuestro podcast El lado oscuro del liderazgo y estamos en un lugar hermoso junto con Carolina Marcone y Claudia Barros en Castillo Rojo, que estamos aquí en el centro del barrio Bellavista. Castillo Rojo, que es un hotel boutique del año 1920 con una decoración hermosa que se volvió a abrir después de la pandemia y que realmente tiene 32 habitaciones preciosas para que vengan a ver. Y es nuestro primer auspiciador, así que estamos bien orgullosas de hablar de Castillo Rojo. Y hoy día tenemos un tema súper entretenido. ¿Cuál? Quiero saber, Claudia, por favor. ¿Los valores de la compañía son una declaración decorativa o es una realidad que realmente se vive? Y para hacer esa pregunta, primero hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta en distintas plataformas. Y casi más del 40% nos dice que es una declaración que está en la web en un mail y solamente un 20% que realmente se viven en la organización. ¿Cómo se vive un valor en una organización? ¿Qué es un valor, Carola? Mira, los valores son claves para cualquier empresa porque lo que hacen es que te generan cuál es la identidad que tú quieres tener como organización. O sea, cómo yo busco personas que estén alineadas a lo que la empresa viene a hacer, ¿ya? Y logro que se encuentran estas personas y construyan en conjunto algo en común, ¿ya? Entonces los valores al final es ese lugar común con quienes tú eres capaz de trabajar y construir algo, ¿ya? Y en este caso es una organización. ¿Dónde está la dificultad y dónde está el lado oscuro más duro de este liderazgo? Es que efectivamente poco y nada se sabe más allá de que hay que tenerlos, para qué sirven, ¿ya? Exactamente. Y creo que ahí es clave hoy día ver cómo se vive este tema al interior de la organización y tú en toda tu experiencia ejecutiva, Clau, me encantaría saber cómo tú viviste esto de los valores en las empresas en las que estuviste. Hay distintas empresas en las que he estado y hay algunas que realmente hicimos declaraciones, los vivimos, los declaramos, realmente se hacía feedback en base al valor, se daban reconocimiento en base a los valores, realmente se vivían mucho los valores. Y se siguen viviendo en esa empresa en la cual estuve. Pero hay otras que solamente quedaron declarados, nunca los supe cuáles habían. Y lo que nos pasaba es que cuando empezamos a hacer declaraciones de valores, nos pasa que los valores de repente se ponen medios de moda. Entonces hay valores como colaboración, innovación, transparencia, inclusión, orientación al cliente. Bueno, tantos valores sí. Que efectivamente se transforman en moda y que tú vas en todas las organizaciones y todas las organizaciones lo tienen y pierden lo que realmente viene a ser un valor que tiene que ver con generar esa diferenciación que está mucho más alineada a tu manera de ser distintiva en el mundo. Y eso lograste verlo en esta organización que realmente se vivían y que uno contrataba en función de eso, que uno realmente evaluaba en función de eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aportan los valores realmente? Absolutamente, porque los valores son el reflejo de lo que uno espera, cómo se comportan los líderes, no solamente cuando te están viendo, sino que cuando nadie te está viendo. Es ahí donde aparece el valor. El valor, por ejemplo, una de las compañías que estuve, el valor de la seguridad, era el valor clave de la compañía. Y clave significaba que cuando entraba un cliente a una tienda, por ejemplo, la tienda no tenía que estar limpia, tenía que ser segura para los colaboradores, o sea, donde nos juntábamos una reunión, hablábamos del valor de la seguridad y se vivía el valor de la seguridad desde los atributos y desde los comportamientos que nosotros como compañía definíamos que era seguridad. Y eso es súper importante, o sea, no es solamente declarar colaboración, por ejemplo, sino cómo se vive en relación al tipo de negocio que tú manejas o al tipo de clientes que realmente tú trabajas por, es cuáles son las características y los atributos relacionados a ese valor. No es solamente declarar un valor, sino que se declaran conductas relacionadas a un valor. A mí me encanta lo que estás diciendo porque una parte súper natural es que lo traducen en conductas, ¿ya? Y conductas que se traducen en competencias, donde yo puedo evaluar a las personas de si lo viven o no lo viven según ciertas acciones que hacen. Sí. Pero cuando realmente se vive un valor, eso se traduce en una manera de ser y hacer y que se vive en cada punto de contacto con el cliente, que tú lo manifiestas muy claro en una tienda, cómo se vive el valor en la tienda. Y a mí me ha pasado tanto en organizaciones que me ponen unos valores para la experiencia de cliente, otros valores para el colaborador, otros valores en la marca, y yo digo, ¿por qué este desorden si estamos trabajando en una sola identidad organizacional? Exactamente, y eso es un error. Y es un error garrafal, porque no es entender la importancia que tiene el valor. Sí,
es no poner el valor en el valor, Mm. porque el valor lo que te determina son ciertas conductas. El problema es que cuando realmente, por ejemplo, tú declaras un valor como transparencia, que puede ser un valor hacia el cliente y hacia el colaborador, ¿qué significa ese valor de transparencia cuando, por ejemplo, hay muchos rumores en la empresa? Mm. ¿Qué está pasando ahí? Eso es un síntoma. Y es un Mm. síntoma que realmente el valor no se está viviendo de la forma que se tiene que vivir. Y, por ejemplo, otro valor es la orientación al cliente. ¿Qué significa operar desde el valor orientación al cliente? O sea, esta de conversación que estamos teniendo, ¿cuántas veces has visto tú que las organizaciones las tienen? O sea, es parte de nuestro trabajo igual. Entonces, Porque no las generalmente, tienen. cuando entramos a una organización, hablamos de estos temas, porque es súper importante el entender que el valor al final lo que genera es la identidad organizacional. Exacto. Y cuál va a ser tu valor agregado en el mercado, ¿ya? Entonces, una organización que realmente entiende los valores al final es una diferenciación que tienen, ¿ya? Súper importante. Sí. Y ahí, y a mí me encanta como llevarlo al humano también un poco, ¿ya? ¿Y por qué me gustaría llevarlo al humano? Porque nosotros las decisiones que tomamos están basadas en valores, ¿ya? Entonces, y esos valores, lo que se llama es que están montados en creencias, ¿ya? ¿Y por qué nombro esto? Porque muchas veces las personas lo llevan a valores como orientación al cliente, y lo que tú estás tratando de mostrar cuando dices atributo no tiene que ver con la orientación al cliente, tiene que ver en cómo yo quiero poner la mirada, pero la recordación más simple o más importante para que ese valor se vuelva algo real, tiene que ver más en el atributo. O sea, cómo yo traduzco efectivamente estos valores en frases que realmente me diferencian. Que te diferencian. ¿Ya? Sí. Y, por ejemplo, cuando nosotros vemos íconos en términos de culturas organizacionales, para mí una empresa es Zappos. ¿Ah? Zappos no la conoce mucha gente, Carola, así en Chile. Lo tengo claro, pero sí todo el mundo conoce o se hace mucho más común cuando hablamos de orientación al cliente, la filosofía wow, o entregar felicidad, que es el propósito de esta organización. Y que efectivamente ellos tienen valores que son mucho más, que se pueden ver en su página web, ¿no? Pero que son mucho más ligados a maneras de ser, mucho más claras y que te hacen una distinción. Es más, un manifiesto. Pero es un manifiesto que se viva. Exactamente. O sea, cuando se vive el valor, realmente es cuando hay momentos de tensión, cuando hay que tomar una decisión, cuando no estamos bien. Entonces, cuando algo ocurre a nivel organizativo o hay algún gran problema, las organizaciones que viven el valor es realmente cuando ponen los valores en el centro y dicen, si esta decisión que voy a tomar está en directa concordancia o no concordancia con el valor. Entonces, en ese momento es también cuando sirve el valor. Porque si realmente el valor que yo declaro es orientación al cliente, por ejemplo, y en esa orientación al cliente no estoy respondiendo al cliente en el tiempo y forma que yo necesito, no estoy haciendo las cosas que necesito hacer para que el cliente me elija, como lo hace Zappos, que es esta empresa de venta de zapatos online que fue también vendida, es cuando yo tengo que tener una evaluación de desempeño o hablo con un líder que no está teniendo esa acción relacionada al valor, es un factor súper relevante para poder tener una sesión de feedback, pero poniendo el valor. Y ese valor está relacionado a conductas. Declaraciones de valores hay miles, o sea, he visto miles de declaraciones, pero lo que decís tú, cuando las organizaciones realmente no lo viven como parte de su identidad y de su forma de ser y hacer, esa organización lo más probable es que no tenga esencia. Ahí me hiciste acordar de una vez que fui a Estados Unidos y tuve la oportunidad de ver al que era en ese entonces el gerente general de Zappos, y él cuenta una anécdota y dice, una vez llamó una señora a Zappos preguntando por pizza, ¿ya? Y la persona, en vez de decirle lo normal, como muy peregrino, la gente le respondería, oye, nosotros no vendemos pizza, vendimos zapatos, ubícate, o nada que ver. Aquí, en el fondo, lo que hacen es, no solo porque todas las personas son personas, entonces tienen un trato igual y el valor se vive de verdad, entonces lo que hacen es tomar el pedido, y lo que hicieron fue decirle a la señora dónde podían encontrar pizza, ya cuál era el lugar más cercano donde podía encontrar una pizza. Entonces, tú decís, claro, es el valor de la experiencia wow. Experiencia wow. O sea, cómo efectivamente está lo mismo, si a mí me llaman por lo mío o no, yo siempre voy a tener
hacer sentir a las personas importantes, especiales, ¿ya? Ujú. Entonces, un valor es algo que al final marca una diferencia y que tú decís, oh, sí, se viven todos los puntos de contacto. Y eso es lo lindo Ujú. que tiene un valor. Y bueno, y también lo malo que tiene es que en la medida que tú empiezas a declarar los valores, conversarlo en la organización, comunicarlos, mostrarlos, empiezan a aparecer las famosas inconsistencias. Sí. Y eso yo creo que es parte del ser humano. O sea, el ser humano es inconsistente varias veces en la vida, ¿no? Y las organizaciones son elementos vivos que van creciendo, pero prefiero 1000 veces una organización que se arriesga a declarar, que se arriesga a vivir el valor y que se arriesga a equivocarse. Te puede pasar, porque no todas las personas realmente conviven con el valor y lo tienen tan consciente todo el día. Pero es preferible que se equivoque o equivocarme y decir realmente y no estoy siendo consistente con el valor que declaramos, que vivimos, que hacemos, pero aprendo. Yo prefiero esas organizaciones. O sea, Bueno, 1000 veces. y eso es lo que muestra que hay una inconsistencia, porque si te das cuenta que hay una inconsistencia es porque realmente entendiste el valor y lo apropiaste. Pero si eso no existe, lo que ocurre es que la gente ve montones de inconsistencia, se da cuenta que no está pasando, pero eso te va desilusionando y te va Sí, po. desinflando. Te vas inflando. Entonces, ahí porque tú dijiste algo muy importante, Clau, Ujú. porque dijiste la capacidad de mirarse y decir, no lo estoy viviendo, y eso requiere una vulnerabilidad, una capacidad de humildad, una capacidad de evolución súper clave que un líder necesita. Entonces, un valor es un tremendo elemento de crecimiento organizacional si es que realmente lo quieres vivir como eso. Y realmente darte cuenta si tú convives en la organización que estés, chica, grande, mediana o en la que tú participes, si tú convives con esos valores o no. Porque si realmente no convives o no estás de acuerdo, o las conductas que están declaradas no hacen sentido contigo, no es el lugar donde tenés que estar. Entonces, pues ya hablamos alguna vez de un propósito, de que todos trabajamos por algo en común, pero la forma de trabajarla está declarada dentro de esta declaración de valores. Si esa declaración de valores no convive contigo, no es el lugar donde tenéis que estar y tenéis que buscar otro lugar. Pero si convive contigo, incorpóralo. Y también como esto te ayuda, una vez que lo tenés súper claro, a contar con las personas correctas dentro de tu organización, porque una cosa es, porque muchas veces pasa en las organizaciones cuando nos toca llevar procesos de cambio, es que tú declaras valores nuevos en la compañía y eso significa que las personas tienen que adaptarse a esta nueva cultura y adaptarse a estos nuevos valores. Y ese es un proceso porque no todo el mundo va a poder vivir esos valores nuevos que tú declaraste. Tal cual. Pero también es una herramienta súper clave para poder contratar personas en tu organización. Entonces, también eso permite disminuir esa brecha de tu proceso de reclutamiento para poder contar con Sí. las personas correctas dentro de tu organización y que hace que esos valores se vivan. Pero dijiste algo súper clave, ¿Qué? que los valores hoy día no están escritos en piedras, que pueden evolucionar, Sí, pues eso es lo más importante. así como las personas. Y como las organizaciones. Así que ese es nuestro lado luz de los valores. Los conoces, sabes cuáles son, los vives, convives con ellos. Y los estás usando como una herramienta concreta para evolucionar tú y tu organización. Y creo que esa es la clave, porque al final nosotros nos relacionamos con personas y conectamos en nuestros valores. Eso es súper importante entenderlo. Como los valores de Polilla. Vamos.